Bueno, en este video vamos a hablar sobre resistencias. Acá nos dan unos ejemplos sobre resistencias en serie. Nos piden hallar una sola resistencia. Como vemos acá, para hallar la resistencia total debemos sumar las tres resistencias. Resistencia es igual a su primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera resistencia. Entonces sería igual a 13 ohmios, que sería la respuesta a la suma de las tres. Bueno, acá para el segundo ejemplo nos dicen que tenemos una batería del 30% de voltaje para las cuatro resistencias y vamos a explicarlas con un dibujo. Bueno, acá ya tenemos el dibujo del circuito de 30 voltios. Tenemos la primera resistencia, que es de 4 ohmios, la segunda de 5 y la tercera de 6. Bueno, ¿qué vamos a hallar acá en esta? Vamos a hallar la intensidad y el voltaje. Como vemos, tenemos tres resistencias en serie. Lo que hacemos es sumarlas y esto nos da una resistencia de 4 ohmios más 5 ohmios más 6 ohmios, nos da un total de 15 ohmios. Eso sería el total en la serie, las resistencias. Ahora, para hallar la intensidad, cogemos el voltaje, que es de 30 voltios, sobre la resistencia, que ya la hallamos, que es 15 ohmios. Esto nos da un resultado de 2 amperios. Esa sería nuestra intensidad. Nuestra intensidad total sería 2 amperios, que recorre desde el punto de inicio, desde nuestro circuito, hace su recorrido, pasa por la primera resistencia, la segunda y la tercera resistencia. Pero nos piden hallar los valores en cada intensidad de cada resistencia. ¿Cómo hacemos? La intensidad 1 es de 2 amperios. Entonces vamos a hallarlas en cada resistencia. El voltaje sería igual a intensidad por resistencia. En este caso vamos a hacer la primera resistencia, que sería 2 amperios por 4 ohmios. Esto nos daría 8 voltios para la primera resistencia. Ahora vamos a hallar el voltaje en la segunda resistencia, que sería la intensidad 2 por la resistencia 2. Esto nos daría un resultado de 10 voltios, que serían 5 ohmios por 2 amperios, eso nos da 10 voltios. Y en nuestra tercer voltaje serían 6 ohmios por 2 amperios, esto nos daría un resultado de 12 voltios. Aquí tenemos el resultado de las 3 voltajes, que al sumarlo nos da 30 voltios. Okay, 8 más 12 más 10 nos da 30. Ahora en este ejercicio tenemos dos resistencias, una de 20 ohmios y una de 60. Ahí tenemos un voltaje de 120 voltios. Allí nos piden hallar la resistencia en el circuito. ¿Cómo hacemos esto? Sumamos las dos resistencias, que son 20 ohmios más 60 ohmios, nos daría un total de 80. Esa sería nuestra resistencia total.
Y ahora para hallar la intensidad, cogemos el voltaje sobre resistencia, serían 120 voltios sobre 80 ohmios. Esto nos da un total de 1.5 amperios, que esta es la intensidad que recorre desde el punto de inicio de nuestro circuito, pasa por la primera resistencia, luego pasa por la segunda y termina el circuito. El voltaje 1 es igual a intensidad por resistencia y el voltaje 2 es intensidad 2 por resistencia 2. Esto nos daría 1.5 por 2 amperios. La segunda sería por 20 voltios, perdón. La segunda sería 1.5 por 60 ohmios. Esto nos daría igual a 30 voltios y en nuestra segunda voltaje nos daría 90 voltios, que al sumarlo nos daría 120 voltios, que es el voltaje que nos dio al inicio.